Antonieta Sandoval, quien nos va a brindar la siguiente ponencia. Ella es médica graduada en la Universidad Evangélica del Salvador, psiquiatría del Seguro Social, especialista en investigación en salud mental en el Centro para la Investigación de la Salud en Colombia, especialista en género en la Universidad del Salvador y en la UNICEF, especialización en tratamiento bipolar en la Universidad Favaloro en Argentina y la maestría del programa de formación de residente en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la Universidad del Salvador. Doctora Antonieta. Muy buenos días. Vamos a ver. ¿Cuál es la de...? Para el puntero, adelante para atrás. Bueno, tengan muy buenos días a todos y qué gusto ver que hay bastante gente interesada en el tema de lo que es la salud mental y la psiquiatría. A mí me toca uno de los temas que creo que todos los que trabajamos en medicina, en diferentes áreas, nos llega una cantidad de pacientes que de repente vemos que los exámenes están bien y todo les duele. Y en la actualidad, yo creo que ninguno de los que está aquí me va a decir, no doctora, yo jamás he visto esos casos. Todos hemos visto o todos alguna vez hemos somatizado. Entonces, para hablar de lo que son los trastornos somatomorfos en el Hospital General, porque muchas veces los ingresamos y les hacemos el montón de exámenes, y déjenme decirles, en las camas del hospital generalmente tenemos varios de estos. Pero vamos a hablar precisamente, vamos a ver, ¿dónde queda aquí? Voy a poner esto aquí. No pasa. Va. Se adelantó toda, vamos a ver. Aquí está. El 60 al 80% de la población generalmente presenta un síntoma somático cada semana. O sea que todos los que estamos aquí en algún momento hemos presentado una somatización. Los trastornos somatomorfos representan del 10 al 24% de la consulta en atención primaria, por lo cual es casi obligatorio conocerlos. Fíjense que esto no es nuevo. Al hablar un poquito de esto tengo que tocar que de la historia, uno de los primeros nombres que recibieron todos estos trastornos tenían que ver con la histeria. Acuérdense que esto tenía que ver desde el griego, que significa pues útero, y se supone que a las mujeres nos va más toda esta situación porque somos más histéricas para todos los que llegan ahí a la consulta y presentan síntomas y se quejan más. Luego aparece Sydenham y habla de los antecedentes del sufrimiento humano. Y ya por ahí, por el 1859, aparece Paul Briquet, que luego voy a hablar un poquito del síndrome de Briquet, y actualmente pues se habla de los trastornos de somatización. Pero cuando yo hablo de trastorno somatomorfo, yo quiero que nos acordemos, porque hoy les he puesto la actualización del DSM-5, que ya no es la que estudiábamos antes, y ahí lo vamos a revisar. En los somatomorfos se presentan síntomas físicos con pruebas médicas realizadas que están negativas y que van a ver que el paciente va con un doctor, con otro y de repente llega con el montón de exámenes. Vemos que la enfermedad orgánica puede aparecer un poquito de por ahí una infeccioncita, pero con síntomas demasiado grandes por ahí o estar negativos, pero que no nos explica los síntomas que el paciente presenta. Y hay que ver que el origen muchas veces puede ser psicológico, que esté presentando síntomas físicos. De esto
les voy a presentar la clasificación actual. Esta es la nueva clasificación, aquí les ponía el DSM-4 y esta es la nueva. Miren cómo ha cambiado. Fíjense que ya no podemos hablar, antes hablábamos del trastorno de somatización, del dolor, de todo el dismórfico corporal en lo que eran los trastornos de síntomas somáticos. Ahora del DSM-5, trastornos de ansiedad por enfermedad, trastorno de conversión, y vean que el TOC y otros trastornos están en otro apartado. También otras categorías, los factores patológicos que afectan las enfermedades médicas y los facticios. Hoy esto es lo que estamos manejando en el DSM-5. Pero vean, a medida de todo el tiempo siempre aparecen el de conversión, el dismórfico corporal y el facticio por ahí. ¿A qué nos enfrentamos día a día? No es extraño, por ejemplo, que yo en las camas del Hospital General, porque yo soy la psiquiatra de ahí, de repente tenemos pacientes que han ingresado, y les voy a comentar por ahí un caso de una paciente que ingresa en estatus convulsivo. Y es una paciente que, bueno, todo el mundo poniéndole fármacos, sigue convulsionando, y me dicen: doctora, mire, esa paciente no para, y fíjese de que y dice a convulsionar otra vez cuando vamos pasando. Pero cuando yo la veo, le digo: ah, no, pero yo a ella la conozco. Y llego y la veo y le digo: fulanita de tal, despierte, tranquila, vamos a ver. Abre los ojos y dicen: ay, no, doctora, es usted. ¿Saben ustedes que esa paciente hasta se ha dejado intubar a veces? Y llega y hace pseudocrisis. Pero si cuando vamos empezando el año, esa chica llega una y otra vez. Ya vamos a ver a cuál grupo tiene que ver. Vean, los trastornos de somatización que presentan de todo, pues es una enfermedad en la que existen múltiples síntomas somáticos que afectan a múltiples órganos y que aparece a lo largo de un periodo de varios años, dando lugar a un deterioro significativo y a la búsqueda de tratamiento de ambas cosas. Estos trastornos se diferencian de los factores psicológicos que afectan el estado físico porque hay ausencia de enfermedad médica diagnosticable. No encontramos una patología médica, pero vean ustedes que hay que ver qué es lo que nos puede estar explicando los síntomas físicos. Y muchas veces nos sentamos a hablar con el paciente, y a veces tenemos un montón de pacientes en la consulta, pero a veces el paciente necesita ser escuchado. De repente por ahí nos encontramos con un paciente, por ejemplo, de repente tengo yo muchas pacientes que sí ingresaron con una crisis hipertensiva, que presentan dolor precordial a cada rato, y por eso nosotros somos el último de los que van a ir a buscar y a pensar. Recuérdense que ante todo la historia clínica es mandatoria y un examen físico adecuado. No se nos vaya a infartar el que están pensando que es conversivo. Mucho ojo, cuidadito, porque de repente ese paciente es preferible que lo revise el internista, que lo revise el cardiólogo y por último el psiquiatra. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, esta gente que ingresa con tanta crisis de hipertensión y eventos cardiovasculares, que es sumamente frecuente, son pacientes que cuando yo llego y los veo, sí tiene una carga de ansiedad tremenda y está somatizando y haciéndome el círculo de la ansiedad. Cuando los entrevisto, y esto es algo de día a día en nuestro país, la paciente anda cargando 3 duelos. Se le acaba de morir la mamá, le mataron al hijo hace un mes, y de repente la sacaron de su casa porque vivía por un lugar extraviado y la han sacado. La paciente anda con lo que nosotros llamamos una carga emocional alta. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que la boca no dice, el cuerpo lo somatiza y lo llora. Por eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos ya en la nueva clasificación de los trastornos con síntomas somáticos, que serían estos somatomorfos, hablamos de pensamientos persistentes de más de 6 meses y excesivos o exagerados sobre la gravedad de los síntomas, sentimientos o conductas asociados con problemas somáticos tales que los síntomas interfieren con su vida cotidiana. Estos síntomas giran en torno a la suposición del paciente que sus síntomas somáticos se deben a una condición médica que no ha sido tratada correctamente. Y vean, debe distinguirse del trastorno delirante,
que el paciente ya anda por otro rubro que se sale de la realidad porque carece de la naturaleza fija de los delirios. Por ahí les cuento un caso, me llega por ahí una persona que es pariente de un visitador médico y que lee todas las cosas de medicina que le caen y me llega a la consulta después que la ha visto, cardiólogo, gastroenterólogo, endocrinólogo, neurólogo, y llega con una cantidad terrible de exámenes. Y me dice, doctora, yo estoy segura que tengo cáncer y no me lo han descubierto. Y es una chica de 25 años. Y me dice, no salgo de la casa, cada vez está perdiendo peso. Y ella está buscando y anda buscando. San Google se ha vuelto el número 1 para aumentar este tipo de trastornos. Entonces yo le digo, ¿y quién le dice eso? ¿Quién fue el que le dijo que era un cáncer? Yo. Tengo todos los criterios, me dice. Ah, de veras, ¿y de qué criterios estamos hablando? Y ya me comienza a contar. Y sabe que cuando voy al baño hago verde. Ay, ¿qué patología da verde? Le digo, mire, doctora, todavía no lo hemos descubierto. Saben que ella ha ido con todos y de verdad está a un pasito de llegar al trastorno delirante ya. Ahorita ya la controlamos, y cómo la controlamos, ya vamos a ver los tratamientos, pero en realidad sufre, ella tiene un sufrimiento bien fuerte. Cuando comienzo y hago la historia longitudinal, es una chica con pérdida de sus padres antes de los 8 años de edad, que le ha tocado estar de un lado para otro, con pérdidas afectivas, se dispara después de la muerte de la abuelita, que es quien la cuidaba. Entonces ustedes dicen, en realidad el ser humano, la parte de lo que tiene que ver con el inconsciente es tan importante que nosotros podamos ayudarle y oírle, y a veces con solo externarlo le podemos ayudar. Vean, ¿qué influye en esto? La personalidad. Si es ansioso, se fracturó y el paciente ya se vio lisiado 2 años mínimo. Vean ustedes, tenemos que tomarlo en cuenta. Experiencias vitales fuertes como las que les comento, conocimientos de salud, mucho ojo, enfermería me saca las canas con este tema. Y verán qué difícil, porque de repente son las que ya se hicieron los diagnósticos y los exámenes. Entonces hay que tomarlo en cuenta. El grado en el que la persona experimenta la sensación, baja educación en la gente que es muy humilde y tiene muy pobre conocimiento, el nivel socioeconómico, los recientes sucesos estresantes, sexo femenino. Y hoy les voy a adelantar, sí se sabe que nosotros andamos en esto porque hay todo ese flujo neurohormonal que está relacionado con todo lo que ahora se conoce como neuroinmunoendocrino psiquiatría, que es el que nos genera más síntomas, pero las mujeres, tengo que decirlo, sí consultamos más rápido y somos las que buscamos ayuda rápido. El hombre, lastimosamente, colegas, se tardan y se nos complican más. Así que hay que ver eso. La edad avanzada, el desempleo y las enfermedades crónicas. Todos estos son factores que influyen. Dentro de estos trastornos, ya en la nueva clasificación, están los trastornos de ansiedad asociados con la enfermedad. De estos está la hipocondría. Todos hemos identificado en algún momento a alguien que tiene estas características de ser un poco hipocondríaco. Estos pacientes están preocupados por la idea de estar enfermos o de contraer una enfermedad médica grave aún no diagnosticada. Vean eso, lo que les comentaba. La ansiedad asociada al significado, a la importancia de la preocupación, lo distinguen del trastorno de otros síntomas somáticos. El consuelo, pruebas diagnósticas negativas y un curso somático benigno no les sirven para aliviar la ansiedad. Entonces se vuelve que cuando le dicen usted todo le salió bien, se frustra y nos llega bien bravo a los psiquiatras porque mire, me han mandado con usted porque dicen que yo me lo invento. Y la verdad es que sí está con una patología que es del área de psiquiatría. El miedo a la enfermedad se convierte en parte de la identidad de los afectados y con gravedad o persistencia mayor de 6 meses, exagerada y significativa. Yo en mi consulta tengo 2 que son cuando se enferman del estómago, se me dispara la crisis de todo. Con un día que tengan malestar intestinal me comienzan a decir, doctora,
creo que tengo cáncer de colon. Y me comienzan hoy con el famoso WhatsApp, es un bombardeo terrible, que saben que la manera para ayudarles con ellos se alivian con mucha psicoterapia y fortaleciendo el vínculo con ese paciente. Ya van a ver ustedes en el manejo. Se considera una enfermedad crónica que comienza en la edad adulta temprana y media y tiene asociado esto. No es extraño que haya antecedentes familiares de que la abuelita o el tío abuelo era un poquito somatizador, la educación, otra vez los estresores vitales, antecedentes de abuso o enfermedad grave en la infancia. Esto lo vemos mucho, miren, mucho ojo con el niño que ha estado ingresado por quemaduras. Niños que han estado crónicamente, que no soportan ya los pinchones. Por ejemplo, yo por ahí veía uno en el hospital que él estuvo en el Bloom como 6 meses por una situación que le hizo un absceso renal y él no puede ni ver las agujas, ni quiere que lo examine ni un doctor ni nada. Entonces él se complica y termina llegando al hospital, pero llega al punto que le tiene, medio empieza un síntoma, él ya está pensando, ya voy a ir al hospital, y le tiene pánico a las cosas del hospital. Y las creencias culturales, por supuesto. Luego viene el trastorno conversivo. Este trastorno de conversión que todos conocíamos, como les explicaba antes, como histeria o trastornos disociativos, se refiere a los síntomas que afectan al comportamiento y que se asemejan a una enfermedad neurológica. Y con mucho ojo, pero que no proceden de ninguna enfermedad física conocida ni se pueden explicar por ella. El psicoanálisis, no por gusto, según Freud, el doctor González me adelantaba en la plática cuando hablaba de medicina psicosomática. Si ustedes se dieron cuenta, cuando se hace este boom de la medicina psicosomática, años después surge la psiquiatría en el Hospital General. Precisamente, ¿por qué? Porque el psicoanálisis define este trastorno, por ejemplo, como una forma de histeria que se caracteriza por el predominio de síntomas de conversión, pero nada más es el reflejo de una situación del inconsciente. Entonces, no todo lo que llegue al hospital, que llega trabado, ¿se acuerdan ustedes cuando uno está en la emergencia del hospital? Que llega la paciente con las manos trabadas y toda la familia y con la toallita en la cabeza, y de repente, eso era clásico antes y todo el mundo decía, pongámosle una alemana que ya se le va a quitar. Que ojo, eso no se hace, ¿verdad? Definitivamente, eso, aunque ha sido práctica, no es correcto, porque el paciente sí está enfermo. Esto implica pues una pérdida o un cambio en una función sensorial o motora que indica un trastorno físico, pero que carece de pruebas para el diagnóstico de una enfermedad neurológica o médica. Su diagnóstico puede definirse por el tipo de síntoma, su agudeza y la ocurrencia de un factor estresante. El DSM-5 ya no considera como criterio diagnóstico este. Los síntomas frecuentes, sensibilidad cutánea reducida o ausente. Ven que el paciente dice, no siento. Visión en túnel o ceguera. Por ahí llegaba una paciente cada rato que no mira, pero está bien maquilladita, nadie le ayuda, y cabal, cuando nadie la estaba viendo, agarrando el agüita y todo. Entonces habrá que ver. Al final vamos a tomar las preguntas. Vamos a ver. ¿Sí? Díganme. Tienen encendidas las luces de este carro, por favor. Hay un carro que tiene las luces encendidas, es un Toyota Matrix negro, placa 789-257, para que no se le vaya a quedar sin batería. Toyota Matrix negro. Entonces, vean ustedes, vemos la afonía, esta es famosísima, entró en crisis, iba a hablar y se quedó mudo. De por ejemplo, por ahí me tocó ver a mí hace unos años una chica de como 12 años que su maestro, porque ella no hizo caso, le dijo, es que usted no hace caso, agarró el pupitre, lo levantó y la tiró y se cae ahí. Y la cayó 6 meses casi. Y créanme que fueron al otorrino, le hicieron pruebas y todo, y mejoró haciendo hipnosis. ¿Por qué? Porque había quedado con esa situación de hipnosis, que ya vamos a ver que ese también tiene un espacio dentro de esta área.
¿Se acuerdan de esta placa? Todos, precisamente aquí tenemos a la paciente echándose el acto conversivo y al maestro acá. Pero veamos, los síntomas son involuntarios, ojo, el paciente no está fingiendo, el paciente tiene una situación involuntaria y generalmente son mantenidos, pero el paciente puede modular su gravedad. Pautas para el diagnóstico: no basta con pruebas diagnósticas normales, debe existir un examen neurológico incongruente, demostración ocasional de funcionamiento normal de la parte afectada. Y factores que apoyan el diagnóstico son los antecedentes de diversos síntomas somáticos similares, iniciados en un momento estresante o tras un trauma psicológico o físico o disociativo. Vean, se los ponía aquí los más frecuentes. Los síntomas relacionados en la actividad motora voluntaria sensorial y se denominan pseudoneurológicos. Hace poco salió por las noticias una persona que se la pasó llevando un carro que dirigía a estos chicos del fobial que andan dirigiendo, y a la chica la golpean. No fue de una sola vez que se la pasa llevando, sino que esta era la segunda y cayó por un lado. Cae en las camas de neurocirugía, le hacen todo y la chica, el examen físico, neurológico, resonancias, todo normal. La otra sí estaba en gravedad, trauma de cráneo y todo, pero la que estaba a la par no caminaba. No caminaba, la otra estaba grave, pero ella estaba consciente y lloraba y no caminaba y decía que cabal no sentía las piernas. Llega el fisiatra, la ve, le comienza a evaluar casi todos los pares y nos dice, pero tiene todo conservado. Pidan la interconsulta con psiquiatría. Llegamos y no llegué yo diciéndole usted está fingiendo, ¿verdad? Sino qué tal y cómo está. Comienza uno a introducirse porque quieren que le diga, si ustedes dejan una interconsulta en cualquier hospital y le dicen, voy a pedir que venga el psiquiatra, el paciente entra en pánico. Primero, no lo acepta. Y si se porta mal, le dicen, ya estoy llamando al psiquiatra para que venga, me ven casi como con miedo de que uno va a llegar. No, entonces yo llego y qué tal, cómo está el dolor. Y me comienza a contar ella que sí, que fue un evento traumático y todo, pero eso era solo la punta del iceberg. La niña tenía una situación, una chica de 18 años que en su primer trabajo y antecedentes en este medio donde vivimos, con situaciones de agresividad sexual muy puestas. De la situación de la cadera hacia abajo es bien frecuente en situaciones de problemas de sexualidad. Entonces ella estaba presentando eso, después la pasamos a una silla de ruedas y le digo yo, mira, ya vas a caminar, le pusimos un ansiolítico y a los 2 días estaba caminando perfecto. ¿Por qué? Empezamos a solventar el conflicto que ella tenía. Ella se mandó a psicoterapia al hospital. Vean ustedes, alteraciones de la coordinación y el equilibrio que afligen en lo privado. De repente yo no me la juego y hay que hacerle un examen bien evaluado. Si a mí me ha llegado por primera vez, la dificultad para deglutir, el nudo en la garganta y la retención urinaria. Vean ustedes la pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa, la diplopía, la ceguera, sordera y hasta dicen oír cosas. Y también pueden aparecer crisis o pseudocrisis convulsivas. Entonces, esta enfermedad puede reportar beneficios secundarios de atención y apoyo por parte de seres queridos. Vean que el paciente de repente no es que lo está haciendo con la intención total de que tengo a todos ya bien fregados aquí conmigo. Comienza con una situación del inconsciente. Por ejemplo, no es inusual que el cuidador quemado pueda terminar con uno de estos eventos, pero no porque esté fingiendo, sino porque está agotado emocionalmente. Puede coexistir con enfermedades neurológicas, por lo cual es obligación que lo revisemos médicamente. Más este grupo, sería pecado que se nos vaya un conversivo y era una parálisis, era un ictus, era cualquier cosa. Hay que pecar mejor de mal pensado y no de atenido. ¿Es más frecuente en mujeres? Sí, porque la mujer somatiza más y su aparición puede ocurrir a lo largo de la vida y los síntomas pueden ser persistentes o transitorios. Debe considerarse
en estos factores, por ejemplo, cuando un individuo muestra rasgos o conductas psicológicas que afectan negativamente la evolución de un tratamiento, que es cuando están los factores psicológicos que afectan la enfermedad. Por ejemplo, está el paciente enfermo y me le llegan a contar al hospital y se acaba de morir la mamá. Me complica todo porque el paciente entra en un factor donde comienza a tener mucha más ansiedad y ya no duerme y se nos complican con síntomas depresivos. Y no constituyen un trastorno en sí mismo, sino con su interacción con el cuadro médico. Ahora vamos a otro, los facticios. El trastorno facticio se encuentra en aquellos impuestos a uno mismo o a otros. Ahora incluidos en este rubro dentro del DSM-5, presumiblemente porque se consideraban fundamentalmente caracterizados por la gran importancia de síntomas somáticos y su presentación inicial en los entornos médicos más que en los psiquiátricos. ¿Se acuerdan ustedes de lo famoso Munchausen? Que la persona se deja hacer todo. Ya hemos visto nosotros en el área hospitalaria y casi siempre es personal del área médica, fíjense, o paramédica, o alguien que anda leyendo mucho sobre medicina, que se dejan hacer hasta cateterismo cardíaco. Y ustedes dicen, bueno, sí, pero es que yo tengo la duda, y bueno, y ahí andan, y esos andan en otro rubro, y no es inconsciente en algunos casos, ya van a ver. Otros trastornos somáticos, los de síntomas somáticos breves, menores a 6 meses, el de ansiedad por enfermedad breve, que es también menor a 6 meses, y el trastorno de embarazo psicológico, que también pues ustedes ya saben que existe, y aunque no lo vemos tan frecuente. Aquí están los somáticos funcionales. Este es de donde está la famosa fibromialgia, que hoy quién no ve, la persona que dice me duele todo y tengo fibromialgia. Y ya no llegan. Y me dio el alta el reumatólogo porque dice que eso ya no lo manejan ellos y que lo ve el psiquiatra porque tiene... La fibromialgia sí está documentada bien y definitivamente es no se sabe si fue primero la depresión o la fibromialgia o como el huevo y la gallina por ahí, pero sí hay que manejarla y sí se mejora mucho con el uso de los antidepresivos. Se caracterizan por sus respectivos conjuntos de síntomas somáticos con características asociadas. Aquí están el síndrome de fatiga crónica, que tenemos mucha gente que llega con estos cuadros. Vemos de los síntomas somáticos, la fibromialgia y algunos con sensibilidad químicas múltiples que presentan que estos sí tienen a la par algo que les ha estado generando. Pero vean, la más frecuente, que es la fatiga crónica y la fibromialgia, se basa en la evaluación del dolor. Ustedes ya saben que la mayoría de veces hay que buscar los puntos de dolor, que tienen que ser más de 10 puntos. A la par de eso, vemos que eso mejora notablemente con ejercicio, con un antidepresivo, que hay para dolor también. Y vamos a ver que el paciente generalmente ha tenido depresión de larga data, es decir, por un periodo largo. Ups, ¿y qué pasó aquí? Vamos a ver. Se volvió a trabar. Lo vamos a hacer manual. ¿Cree que me le dan ahí? Que hoy no se mueve. ¿Qué pasó? Hoy sí. Aquí está. Vean, para este grupo, sus manifestaciones principales son los síntomas y los pacientes presentan mucha queja. Se destacan por predominio de los síntomas con insuficientemente relacionados con signos clínicos. El conversivo, por ejemplo, hay que descartar lo neurológico. En el facticio se manifiesta por signos de enfermedad que el paciente mismo se ha provocado y el daño ha generado a sí mismo. Vean ustedes que en el facticio la persona, por ejemplo, hasta anda buscando una ganancia secundaria. Muchas veces por ahí hay gente que no quiere ir, por ejemplo, tiene que someterse a una situación legal, ¿verdad? A veces puede ser ese facticio, o cuando está francamente que no quiero ir a un juzgado, llegan y se ingresan con un síndrome de debilidad. Y cabal en la historia, cuando vemos, tenía cita en los juzgados. Cuidado, que esa es simulación. Y no vamos a caer nosotros en estar dando incapacidades para esto.
En la simulación es más frecuente la elaboración de los síntomas que la inducción real del signo de la enfermedad. Entonces, en el facticio, los signos de enfermedad del paciente mismo se ha provocado y el daño generado a sí mismo. Y en la simulación es la inducción real de la enfermedad. La influencia de la teoría psicodinámica tiene que ver en todo esto. Vean ustedes que son transformaciones que ocurren en el inconsciente. Por ahí hace buen rato entra en neurocirugía un paciente que tenía debilidad en un solo brazo, en el brazo y la mano derecha. Era un paciente de una religión bastante rígida, pero el paciente le hicieron todo y no le aparecía nada. El paciente había caído en un cuadro obsesivo de masturbación, pero su inconsciente lo había castigado, no podía mover el brazo. Se le hicieron todos los estudios, resonancia. Imaginen qué caros nos salen estos pacientes. Por eso es que la historia debe de ser bien hecha. Y ojo, no le vamos a clavar simulación o facticio a cualquiera que llegue de repente. Hay que descartar bien los síntomas. Los términos de beneficio, que esta es la gratificación, primario y secundario, se refieren a la forma en que los síndromes mencionados satisfacen la necesidad del paciente. Vean, beneficio secundario, gratificación derivada de artículos materiales. Beneficio primario, alivio de tensión intrapsíquica. Por ejemplo, alguien que viene, que acaba de estar cuidando y sigue cuidando a alguien y de repente presenta una conversión y acabó hospitalizado, inconscientemente los demás le prestan atención y descansa. Y hubo una salida de lo que él siente. Pero cuando yo ya lo hago buscando algo extra, tengo que ver. Por ejemplo, en el papel del enfermo, falta de culpa por los resultados de la enfermedad, alivio de deberes incompatibles con la enfermedad y derecho a la atención. Tratamiento, reconocimiento de que estos procesos implican una conducta inadaptada. El tratamiento debe centrarse en la conducta en sí y se debe fomentar una relación terapéutica médica-paciente duradera y sincera. Una vez formado el vínculo con ese paciente, comienzan a reducirse los síntomas. No está cayendo y cayendo por todos lados, porque muchas veces el paciente comienza a tocar por un lado y otro y le dicen, si usted no tiene nada, salga, diviértase, búsquese una novia, un novio. Esos son consejos que le dan para relajarse. Ya no se los den, por favor, si alguno lo aplica, porque sí es importante esa parte. Dos objetivos principales: evitar pruebas diagnósticas innecesarias que sean muy invasivas, por favor. Pero no vayan a tener miedo si el paciente, dicen ustedes, es ataque de pánico y le esté dando un infarto. Cuidado, examinemos bien y hagamos lo que es necesario. Recuerden que el diagnóstico psiquiátrico va a ser el último. Ayudar al paciente a tolerar y maximizar su funcionabilidad en presencia de los síntomas en lugar de esforzarse por eliminarlos. Es decir, yo no tenía que llegar a decirle a la chica que no caminaba, bueno, no tenés nada y te levantás ya y te vas a trabajar. No le voy a dar incapacidad ni nada. No, ¿qué hicimos? Comenzamos a entenderla, ocupamos 3, 4 días y la chica mejoró. Pero no vamos corriendo. Acuérdense que hay un dolor emocional. Si fuera cada uno de nosotros lo que está con ese dolor emocional de situaciones, nuestro país tiene una crisis terrible de salud mental. Y no es extraño que la gente le llegue con este tipo de cosas. Por eso es tan importante que sepamos distinguir. Y también hay sociópatas que van a querer sacarnos incapacidades para irse a Miami por ahí a pasear, ¿verdad? Tenemos que estar también claro que el sociópata por ahí existe. Tratamiento: fomente la relación terapéutica, minimice la necesidad del paciente de legitimar síntomas. Así está gravísimo. No, vamos a estudiarlo y vamos a ver qué vamos a hacer para ayudarte. Reúna los antecedentes de manera no dirigida, sin prejuicios, porque de repente el paciente se da cuenta cuando vemos que no le creemos. El lenguaje no verbal nuestro es sumamente importante en la consulta. Enfatice lo que sabe que el paciente no tiene, reconozca el sufrimiento evitando etiquetas. Sí, sos sensible. Ya el paciente sale con aquello de que soy tan sensible y el paciente
Ya después dice que yo así soy de sensible, me lo ha dicho el psiquiatra, o sea, dice con todo y cuidado, no caigamos en eso. Evite expectativas poco realistas y céntrese en restaurar la funcionabilidad y en reducir los síntomas más que su eliminación. Evite la confusión, insiste en ser el guardián de los contactos médicos del paciente, porque si no, ese paciente se dispara y contacta a cualquiera. Esté dispuesto a terminar la relación si el paciente persigue repetidamente intervenciones externas. Evite descuidos y esté alerta ante posibles estresores de la vida del paciente. En la consulta de las emergencias, este paciente es el que más llega y gasta millones en todas las emergencias porque el paciente consulta y consulta, y eso lo tenemos que identificar. El tratamiento, pues, es informar al paciente del plan terapéutico. Muchas veces ocupamos una benzodiazepina a dosis bajas, o cuando es el hipocondríaco usamos, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de serotonina. Visitas frecuentes programadas que reducen el número de ingresos hospitalarios y deben ser evaluados cada semana o cada 2 semanas, aunque estén asintomáticos, para lograr el vínculo y disminuir los síntomas somáticos. El papel del psiquiatra suele ser el del consultor, que puede aclarar el diagnóstico y tratamiento del paciente, evitando la iatrogenia. Porque muchas veces este paciente se queja y son los que demandan que me hicieron de todo y no me encuentran nada, y son pacientes que son agresivos cuando los otros colegas les dicen que no tienen nada. Pueden ayudar a otros médicos a detectar y manejar su reacción, y la terapia cognitivo-conductual es sumamente importante. La forma más frecuente de tratamiento es sugerir que el síntoma mejorará gradualmente. No le ofrezcan milagros, esto ya se le va a quitar. No, esto va mejorando, esto es un proceso que poco a poco va a mejorar, y las intervenciones conductuales, la confrontación y la fisioterapia en algunos casos funcionan, por ejemplo en las fibromialgias, para ayudar al paciente. Están estos trastornos, que voy a ir por el tiempo en la perspectiva general, que es la producción de síntomas voluntarios y el engaño a los profesionales médicos. Vean ustedes, la motivación es a menudo difícil de comprender, pero diferencia de 2 diagnósticos. El facticio, la motivación se centra en asumir el papel de enfermo, mientras que la recompensa externa obvia está ausente. Y la simulación, sabemos que la ganancia secundaria, lo que les mencionaba, es legal o económica. Entonces, eso sí tenemos que tenerlo claro. Muchas veces alguien que tan mal está para querer pasar solo en el hospital. Piensen ustedes cómo estará la casa. Ahí tenemos pacientes que quieren llegar a cada rato que los ingresemos en psiquiatría, pero es cómo está su situación afuera. Habría que valorar todo eso. Vean ustedes, el facticio es un trastorno complicado que está marcado por la producción consciente de síntomas sin clara ganancia secundaria. Y generalmente acuden a los centros de salud buscando ayuda, pero ocultan intencionalmente que se la han autoinducido. Aquí están los del DSM-5, los síntomas, la falsificación de signos o síntomas. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. De repente vemos mucha gente de call center en esto. Sí que hay que tener en cuenta porque andan buscando esa situación. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa, y el comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental. En estos, la enfermedad física se finge con más frecuencia que la psicológica. Y aunque el síndrome de Munchausen se usa frecuentemente de forma intercambiable con el facticio físico, en realidad se reserva para la forma más grave y crónica del trastorno, que se caracteriza por ingresos recidivantes, viajes al hospital, de hospital en hospital y pseudología fantástica. Generalmente estos ingresos en serie imposibilitan que el paciente trabaje y que el médico pueda ayudarlo verdaderamente. Este trastorno, pues vemos que el paciente se puede autolesionar de forma importante. En mi carrera yo he visto 2 que hasta se han hecho heridas quirúrgicas para simular que han estado hasta hospitalizados y tener una ganancia de no hacer ciertos trabajos. Increíble, que ¿quién se va a estar queriendo acordar normalmente, verdad? Los individuos afectados pueden hasta fallecer de forma prematura por complicaciones de la conducta autolesiva,
o se toman pastillas para ir a pasar consulta y que los hayan hipotensos, solo una persona con estos problemas. Presentación clínicas, tipo abdominal, dolores abdominales, cefaleas, el hematológico, anemia provocada por sangrado, uso de anticoagulantes, vean. Tipo endocrino, hipoglucemias por administración de insulina, hipertiroidismo, administración de hormonas tiroideas, hiperglucemia de insulina. Tipo cardíaca, dolor torácico y arritmias. Dermatológico, heridas autoinfligidas, y el febril, que es manipulación de los termómetros, y el infeccioso, heridas infectadas que hasta se colocan excrementos y cosas para estar infectados. Antecedentes, vean ustedes, que nos puedan indicar el facticio, múltiples ingresos, las numerosas formas de identificación, el empleo actual o previo de campo relacionado con un campo relacionado a la medicina, escasas relaciones interpersonales y mucho ojo con eso, y hallazgos físicos inexplicables múltiples de lesiones, y vean que por ahí anda el trastorno de personalidad concomitante, no es nada más así porque sí. El enfoque terapéutico, como el otro, hay que evitar la confrontación, hay que ver la parte ética, la psicoterapia, y en el facticio con impuesto a otros, que es que le hacemos daño a otro, implica la producción intencionada e infligida de signos o síntomas físicos o psicológicos con el fin de asumir indirectamente el papel de enfermo. El responsable a menudo es la mamá, y esto se ve mucho en pediatría, que le dieron más jarabe para la tos, que lo llevan con taquicardia para lograr que llegue el papá que se divorció, y es una situación que ocupan al niño para esto. Y hay mujeres que se les pasa la mano y pueden hasta matar a su bebé, pero están con esta situación. Vean ustedes el enfoque del diagnóstico y obtenga información fiable de médicos, no solo lo que dice el familiar. Revise informes clínicos y separe al niño o a la víctima, y nos toca hasta llamar trabajo social y a la parte legal para ayudar al paciente. El enfoque terapéutico, primera consideración es proteger a la víctima, y el tratamiento del responsable es bien difícil y no tiene como tan buen pronóstico. La simulación, producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos falsos o exagerados motivados por incentivos externos. No se considera una enfermedad psiquiátrica. Evitar el servicio militar, estoy grave, no puedo ir, no miro bien. Y vean ustedes, evitar, o por ejemplo, evitar un enjuiciamiento penal, obtener drogas, compensación económica. Los de dolor llegan a cada rato pidiendo fármacos opiáceos para dolor, asociado a trastornos antisociales de la personalidad, y los indicadores es que hay una implicación legal. La importancia es la discrepancia entre los hallazgos. Mi tema, si ven, es sumamente largo, intenso, bonito, a nosotros nos parece interesante, y vemos día a día, no uno, 2, 3 pacientes con esto en los pisos de un hospital general. Recordemos, y por eso se los ponía esta, que vean ustedes, de repente este paciente se queja que le duele todo, y es un paciente que anda mal en su parte inconsciente. Muchos son sociópatas que andan simulando, cuidado, pero no todos son sociópatas. Y por eso les decía, mi mente enferma mi cuerpo, pero lo que el cuerpo, vean ustedes, lo que el cuerpo siente es porque el inconsciente no lo ha podido expresar. Muchas gracias.